Vamos a recibirlo a Diego Ayala León, ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de La Piedad, con un fuerte aplauso, por favor. Diego Ayala León, ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de La Piedad. Cuenta con más de 9 años de experiencia como consultor y auditor líder de sistemas de gestión de calidad. El único trabajando como coordinación de sistemas de información en la compañía Chevrolet La Piedad. Después se desarrolló durante 2 años como consultor en la compañía Onmex GMS. Posteriormente como desarrollador de software en la compañía App Solutions. Los 2 años siguientes se desarrolló como auditor líder de la empresa AQSR México. Actualmente es el director de certificación, cuyo objetivo principal es garantizar que se cumplan los requisitos internacionales de los organismos de acreditación, tales como ANAP, ANSI, así como nuevos productos y servicios ofrecidos por Global STD, tales como FSSC 22000, SQF, Primus GFS, Ethical Sourcing, ISO 37001, entre otros. Como parte de Global Standard, se desempeña como instructor impartiendo cursos tales como ISO 9001, requerimientos, auditor interno y auditor líder. Diego tiene experiencia en varios sectores, auditando aproximadamente 70, 80 empresas por año en los siguientes sectores: manufactura, metal, software, servicio de impresión, transporte, alimentos, textiles, química, construcción, educación, médico, automotriz, equipo de laboratorio, sindicatos, inyección, radio y televisión, entre otros. Bienvenido, ingeniero Diego Ayala. Gracias. Un gusto tenerlos en nuestra institución. Gracias. Bien, buenos días a todos. El día de hoy me toca hablar de un tema sensible que concuerdo con el arquitecto en su pasada presentación, todo lo que tiene que ver con actos de soborno. Que parte de la charla voy a iniciar con unas estadísticas a nivel mundial para saber, principalmente como país, cómo estamos parados en materia de certificaciones. Entiendo que parte de ya de las carreras de ingenierías, puede ser que otras ya están metiendo temas de ISO, particularmente ISO 9000, que es la parte de certificación de productos y servicios. Igual la parte de ISO 14000, que son temas ambientales, y seguramente en lo sucesivo se van a incorporar otros programas como ISO 22000 en sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos. Desafortunadamente, y esa es la realidad para cada uno de los países que integran todas estas sedes, estas normas surgen no como una prevención, algunas nuevas sí, pero la mayoría surgen de las situaciones que suceden cuando toman un auto, presionan el freno, no funciona y hay un accidente. Cuando se toman o come algún alimento, recientemente noticias donde hay factores que son letales y surgen las normas. Cuando hay un terremoto o cuando hay una situación de terrorismo en Estados Unidos donde se generan todos los reglamentos específicamente a través de FDA. Antes de entrar en materia, quiero dar unas breves cifras para situarlos cómo nos encontramos nosotros como país en México. La parte de ISO, saben, es fundada dentro de la Segunda o posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual, pues básicamente, el fabricar una arma surgió bajo un reglamento. Se dieron cuenta que al generar ese reglamento tenía muy buenos resultados. Para ello, decidieron generar una institución a nivel mundial llamada ISO, que es Organismo Internacional para la Estandarización. Bueno, de ahí partieron cerca de 137 países en aquel momento, donde se generaron las diversas normas, la principal, por supuesto, en materia de calidad, que es la ISO 9001, que seguramente ustedes la conocen, que hoy en día se encuentra en su 5ª edición, siendo la primera en el 87, posterior a la 94, posterior a la 2000, 2008 y finalmente la 2015. Si hablamos en cuestión de estadísticas, es la norma con mayor número de certificaciones a nivel mundial, cerca a cifras que salen cada 2 años, y las recientes son, por supuesto, en el 2016, certificaciones a nivel mundial en calidad, son cerca de 1.300.000 certificados a nivel mundial, dentro de ya 168 países inscritos. Hacen un top 10 de los principales países,
Lamentablemente, México no se encuentra dentro de esos 10. Y pensaríamos que los primeros fueran Estados Unidos, Alemania, dentro de la primera terna, y no es así. Curiosamente es China uno de los principales. Sé, por supuesto, que cuando ustedes ven a la palabra productos o servicios de China, seguramente van a venir a su mente palabras que no son tan buenas en calidad. Pero créanme, toda la parte deportiva, toda la parte tecnológica, lo están haciendo allá en China. Dentro de ese 1.300.000 certificados, China se lleva el 30% de certificaciones, cerca de los 300.000 certificados. Le sigue Japón, le sigue Italia, le sigue países que tienen altos los volúmenes, como India, curiosamente por el tema, si lo podemos relacionar a lo que pensamos como país, como India. Estados Unidos está en la posición número 11 y México en esa está en la posición número 28. Podemos imaginar que de ese 1.300.000 certificados, donde China se lleva ese 30%, México ni alcanza el 1%. Está en el 0.5%. Si yo les pido un número ahorita cercano a China, que son 300.000 certificados, les aseguro que la cifra va a ser muy baja, cerca de los 8.000 certificados. Comparados al primer país, que son 300.000, créanmelo que estamos muy por debajo. Si cito otras normas, que es la parte de 14.000 en materia ambiental, que créanmelo, en todos los ámbitos lo necesitamos aquí en nuestro país. Igual, se sacan cifras cada 2 años y las cifras establecen que el primer país, nuevamente, aunque pareciera lo muy raro, es China. Ahí se integra ya Estados Unidos y se integran otros países como Alemania, Reino Unido, inclusive Canadá. El primer país, que en este caso es China, se lleva, o a nivel mundial existen cerca de 350.000 certificados, un volumen menor. China se lleva cerca del 20%. México igual se encuentra en la posición, en este caso 32, y estamos cerca de los 5.000 certificados. Y así le puedo seguir con el resto de las normas, con una ISO 22000, con una responsabilidad ética o responsabilidad social, le puedo seguir con temas aeroespaciales, les puedo seguir temas con cualquier otra norma. Como referencia, la única norma donde sí nos encontramos en ese ramo es la parte automotriz, que es la norma AS 91, la TS 16949. En esa norma, por obvias razones y el mercado que tenemos aquí en México, aparecemos en la posición número 9. Y como le decía el actual presidente en alguna de las reuniones que tuvo, hemos crecido en esas cifras, principalmente por todo lo que ha venido en el bajío del país. Uno de los principales, por supuesto, se encuentran parte de las marcas ya reconocidas como ustedes conocen, y en este caso Estados Unidos y Brasil. ¿Por qué voy por esto? Es muy sencillo. Cuando escuchamos la palabra ISO y nosotros que nos dedicamos a auditar, como lo referían ahorita en parte de la experiencia, cuando auditamos a directores, a compañías de diferente ámbito, ya sea público o privado, cualquiera que sea, ya sea aquí en este lugar, en otros estados, ¿por qué no implementan un sistema de gestión? Básicamente porque es temor al conocimiento, lo que pretende el tema de ISO 9000. No es caro implementar ello. Y no es porque yo venga a hacer más que presentar el tema de soborno, es para hacer una promoción. No, yo lo he hecho a directores. Si estás preparado, adelante. Si lo vas a hacer por cumplir el requerimiento, no gastes en una certificación. Ponlo para controles que realmente funcionen en tu organización. Y ha sido un tema cultural, sí, pero ha sido un tema cultural a nivel mundial. Dejamos hasta que suceda algo para poder implementar un sistema de gestión. Bien, me cito al tema que hoy nos atañe, que es la parte de antisoborno. La parte de antisoborno, como lo ven, es una norma que es ISO 37001. Acaba de surgir en el 2016, en octubre del 2016. Son normas que, créanme, son generadas por grupos ISO. Imaginemos que aquí estamos congregados todo el comité antisoborno, que ustedes son representantes de los países y exponen sus principales situaciones de soborno en cada uno de sus países. A raíz de ello y bajo una estructura, me refiero de la norma, se van definiendo las reglas y los debes para poder generar esa norma desde sus varias revisiones a una norma oficial.
¿Qué significa? Que ya se puede certificar a nivel mundial y lo pueden hacer todos los países. Esto lo hacemos a través, nosotros como organismo de certificación, ante un ente validador que le llaman acreditadores. Y los acreditadores pues son vigilados por los que están en Ginebra, Suiza, verificando estas normas. Surgió en el octubre, como lo cité, y finalmente nos han llegado solicitudes de poder certificarse, ya sea una institución pública principalmente o privada. Es curioso, parte de los países que solicitaron esta acreditación, fuimos 3 a nivel mundial, y es reciente. Fue Israel, raro, pero sí, fue una de las primeras. El segundo es Perú y el tercero ha sido México. ¿Qué ha pasado en este tiempo y en estas circunstancias en los cuales cada uno de esos países han solicitado que finalmente se integren a esta materia de soborno? Aunque pensaríamos que fueran otros países los que solicitarían esto, no es así. A nosotros, a raíz de la aplicación de 37, hemos recibido solicitudes del Estado de Puebla, hemos recibido solicitudes principalmente también de Jalisco y de otras entidades, pero curiosamente, el que ya fue auditado por primera ocasión aquí en México, por parte de los únicos que somos nosotros, fue en Guatemala, que lo hicimos hace 15 días. Sé que hay mucho, si me lo permiten, y no quiero pasar a ese brinco de ser irrespetuoso ni mucho menos, pensaríamos que aquí hay mucho por hacer. Más cuando lo doy sin dato, y espero no ser irresponsable, cuando los DROs que citaban ahorita en la pasada conferencia al arquitecto, ¿cuántos DROs, cuántas situaciones de soborno hay en eso, en las construcciones? ¿Se pueden imaginar? No hay datos duros, ni los tengo por supuesto. Lo doy como una simple reflexión. Y así nos vamos. ¿Qué cubre el antisoborno? El antisoborno cubre, y así lo dice el texto y los artículos relacionados con eso, que el antisoborno va desde que un tránsito te para y lo sobornas para no pagar una multa. Y va hasta firmar contratos multimillonarios para poder hacer una obra a nivel país. Eso es lo que cubre antisoborno. Por supuesto, ¿qué es lo que no cubre antisoborno? Actos de narcotráfico y todo lo que se refiere a ese, me permiten llamarlo, sector. Todo lo demás se puede controlar bajo este sistema como tal. La corrupción es parte de lo que nos atañe a nosotros, donde por supuesto es una amenaza, vulnera todos los estados de derecho, así sencillo, y buscamos la forma de cómo darle la vuelta a las leyes, a los reglamentos, a todo lo que está establecido. ¿Dónde es donde entra el soborno? Donde yo doy una dádiva, una compensación a cambio de algo, con cualquier ente público o por cualquier ente privado. ¿Es un fenómeno social? Sí, se nos presenta en cualquier parte y en cualquier situación. De la menor que he comentado de tránsito hasta grandes contratos millonarios que dan lo que pueden o lo que está en sus manos para lograrlo. Y créanmelo que manejando cualquier tipo de interés. Corrompe las buenas costumbres, viola los derechos humanos. De hecho, a nivel mundial se pagan cerca de $1 billón por todos los sobornos a nivel mundial. $1 billón. Que si eso particularmente, no sé si no lo traigo en estadística aquí en esta presentación, pero si de todos los actos que hacemos de antisoborno específica aquí en México, pagaríamos la deuda externa, así de sencillo. Pero nos vamos por la otra vía. Indicadores de corrupción, hay muchísimos, parte de los que establezco ahí es una relación directa con ganancias de empresas, que destinan hasta un 30% en pagos adicionales, dentro de su presupuesto, ya establecido, ya saben que de 10 pesos al año tienen que destinar 3 al soborno, para poder existir. Conozco constructoras enormes en Guadalajara, y se los tengo que decir, y no es que yo sea partidario, inclusive, permítanme presentarlo, y no voy a decir en qué ciclo de gobierno, pero no apostaron, no te doy negocio. Es muy duro realmente escuchar
a una constructora que está en un penthouse, en un edificio hermosísimo en Guadalajara y sin ningún cliente, más que pequeños. Empresas mexicanas destinan el 20% del valor de contratos para pagar sobornos. El 37% de los empresarios mexicanos sobornan a servidores públicos para adjudicar contratos. Y curiosamente, posteriormente ya no reciben lo pactado, inclusive en algunos casos. México es el segundo lugar en América Latina con mayor incidencia de corrupción. El segundo, en eso sí estamos adelante en cifras. Y bueno, cada año se revelan, créanme, actos. Pueden ser aquí o pueden ser en instituciones enormes de fútbol o en públicas o en privadas. Eso es un tema que, créanme, nos daña bastante. El Banco Mundial, vean lo que estima, el 5% de la economía global, 2.6 trillones se destinan a la corrupción. 2.6 trillones. El Banco Mundial coincide que el 9% del Producto Interno Bruto destina 1.5 billones anuales en corrupción para empresas de México, que equivale al 15%. Vean lo que les decía sobre la deuda externa. La podemos pagar sin ninguna tranquilidad, si evitamos cualquier acto de soborno que se pudiera presentar. ¿Cómo nos califican? WJP, el World Justice Project, mejor calificados, Bangladesh, Guatemala, lo cual confirmamos hace 15 días, curiosamente, por todo lo que se pueda presentar. Nosotros que estuvimos particularmente hace 15 días en Guatemala, que certificamos a una institución de gobierno, tuvieron buenos resultados. Tenía mis expectativas al inicio, créanmelo, de una forma muy negativa de mi parte, pero finalmente expectativa. En la labor te das cuenta que todo está regulado y que los estamos vigilando constantemente. Uzbekistán, Albania y Pakistán. Nosotros estábamos en la posición 99, calificados de 198 países, y nos recorrimos al 113, empeoramos. Mismo caso para las instituciones a nivel mundial. Como instituciones a nivel mundial, de 116 quedamos en la posición 138. Seguimos empeorando a nivel mundial. Los mejores calificados, los peores: Afganistán, Liberia, Honduras, Bolivia y, por supuesto, por todo lo que está sucediendo, Venezuela, de los peores que están siendo evaluados. Standard & Poor's, estábamos nosotros a nivel México en la posición 95, o caemos, mejor dicho, en la posición 95 de 168 países. Posición 95. No estamos ni en el rango del 50. Tenemos la calificación WBI 2.6 de 10 puntos, muy por debajo en calificación. El Foro Económico Mundial, ustedes saben, en noticias han hecho reuniones, las hacen públicas por supuesto. El índice global de competitividad, en este caso de 57, bajamos a 51. Mejoramos un poco en la parte económica. Instituciones pilares para el combate a la corrupción, de 116, si aumentamos a 138. Empeoramos 22 lugares. Esto obviamente por temas de corrupción. ¿Y a qué me refiero por temas? Inversionistas no se quieren arriesgar en hacer inversiones en países. Por lo pronto en México se piensan para hacer ese tipo de inversiones. International Country Risk Guide. El objetivo obviamente es ofrecer una guía a los inversionistas para saberlo, y las investigaciones aquí en México principalmente arrojaron que no iban a invertir por estos factores. No invierto en México por esos factores. No quiero meterme en riesgo mi inversión. Transparencia Internacional da el grado de comunicación con claridad en intenciones de política. Japón lleva 519. El menor índice aquí es del 0 al 10 y el más bajo es mejor calificado. En este caso Japón es muy bien calificado. México está en la mitad, digamos cerca del 6, en el lugar 15 de 49. Y Singapur, uno de los mayor y bien calificados, con cerca de 8,1 en el índice de transparencia internacional. El índice de corrupción en esfera pública, Venezuela es el número 1, es decir, el de más alta corrupción. Por obvias razones, ustedes los han visto las noticias a nivel nacional. México estamos en 1,5
844, lugar 40 de 49. Y Finlandia, parte de los que tienen menor corrupción, cerca del 9.5. Estadísticas arrojadas por estos estudios. Percepción, índice de percepción de la corrupción. Bueno, Transparencia Internacional califica de 168 países. México, estamos en la posición 95. Es de menos a más. Y en el 2016, el segundo lugar de 123 de ya más países integrados en materia de corrupción. PricewaterhouseCoopers calcula que en medida de 5 factores que contribuyen o limitan la transparencia, pues son estos: el nivel de corrupción, el sistema legal, la política económica, normas contables y de información y régimen reguladores. Distintas maneras, ya el arquitecto citaba algunas formas de cómo llamarle al antisoborno o al soborno. ¿Cuáles son algunos de los factores de cómo le llamamos a ello? No los voy a mencionar, creo que quedan muy claros el cómo le podemos llamar a todos los puntos de soborno. Consecuencias de la corrupción, puedo mencionar mucho. Rezago, la pobreza, recuerden $1 billón anual de dólares pagados por antisobornos. Si los aplicáramos, saldríamos competitivamente, tecnológicamente, en cuestión de países que están migrados a diferentes circunstancias, pues creceríamos en cualquier ámbito, en cualquier. Hay una alternativa, esto no es la solución del mundo, créanmelo, hay una alternativa que es la parte de ISO 37001, donde no es obligatoria, ojalá lo fuera desde mi punto de vista, no lo es, como muchas normas de ISO no son obligatorias, salvo aquellas que son no propiamente bajo la sombrilla de ISO, pero sí de una AS 9100, que es la parte aeroespacial, que deben estar certificados, si no, no entran al negocio de ese sector. El otro es telecomunicaciones, también deben de estar certificados, si no, no entran a ese sector de negocio, así como la parte de IATF 16949, que es el sector automotriz, también si quieren hacer negocio deben estar certificados. No sé si afortunada, desde mi punto de vista desafortunadamente, la parte de los ISOs no son obligatorios, son voluntarios. En ese sentido, se emite en octubre la norma 37000. ¿De qué habla la parte de la norma 37000? Tiene la estructura, si ustedes han participado en algún sistema de gestión, cualquiera que sea, he citado los principales, tiene la misma estructura, y estructura me refiero a los capítulos. Y en esencia, ¿qué es lo que solicita? Primero, que declaremos una política antisoborno y cuáles van a ser nuestros compromisos como organización o como institución. Acuérdense si es pública o es privada, cualquiera de ellas. Debo tener una declaratoria, así como tengo mi política de calidad, mi política de ambiental, debo tener mis compromisos. Y va más allá de tenerla en una pared, en un cuadro, es la esencia, es la visión de hacia dónde y qué quiere lograr esa institución y esa organización. Comunicación e información, debe tener procesos de comunicación tanto internas como externas y por supuesto es fundamental la competencia que tenga el personal dentro de ese sistema de gestión. Riesgos, deben hacerse los riesgos relacionados al soborno. ¿Cuáles fueron los riesgos que definió Guatemala en materia de soborno? Número 1, no recibir regalos. Año con año tenían filas afuera de la puerta recibiendo pasteles, recibiendo sobres amarillos, no les digo cuál era el contenido, y cualquier otra serie de regalos, hasta vales de hotel de un fin de semana. Hasta eso, digo, por Dios. Parte de su primer política pusieron mantas afuera que se prohibían eso. Y pusieron un Twitter, pusieron una cuenta, pusieron un buzón. Les pido por favor que el que reciba un regalo se haga una investigación, que es parte de los controles que pide esta 37000. Cuando implementaron su sistema, que lleva cerca de 6 meses, tienen 3 investigaciones. Una de ellas, precisamente, por el tema de recibir vales de hotel. Esa es una de ellas. Y que por supuesto investigaron y de forma transparente fue regresado. Parte de los riesgos que se tienen que analizar dentro de un sistema de gestión antisoborno. ¿Eso es lo menor? Sí,
lo mayor son las transacciones. Manejan a través del Congreso la autorización del presupuesto. Cuando se paga una obra, cómo se hace el proceso de una transacción. Eso es lo más fuerte. Manejo en efectivo, que han reducido, y la parte de cheques, que es donde mayormente se presentan esas características de antisoborno. Siguiente, proporcionalidad. ¿Qué significa? Ser justos, que entra un poco, y lo vamos a hablar más adelante, o bien aquí también están ligados estos dos, que es la debida diligencia. ¿Qué significa debida diligencia? Hacer sencillamente, aunque no viene por definición oficial, nosotros como Global lo hemos definido por ser justos. Si voy a hacer un proceso y un trámite para autorizar una obra, tengo que ser justo y correcto. Si tengo que hacer una transacción y quedé con el proveedor de transferirle cierta cantidad sin ningún tipo de adicional, tengo que ser justo y correcto. Tenemos que ser proporcionados, tenemos que tener debida diligencia. Curiosamente, y más adelante lo vamos a tocar, también habla sobre aquellos empleados que hacen actividades que no son las correctas. Te pide también procedimientos documentados o métodos documentados para poner sanciones, que pueden ser en función de lo que establezca legalmente la ley o la organización en su momento. Autoevaluación, les pide que ustedes hagan sus autoevaluaciones para saber si su sistema de gestión está de acuerdo con los retos que tiene para reducir los sobornos. Pide, como ustedes lo conocen, el círculo de Deming, un seguimiento, revisión para llegar a la mejora, que es parte de todos los sistemas de gestión. Y curiosamente aquí habla sobre un órgano de gobierno que es una autoridad independiente o puede ser independiente al sistema de gestión. Más tarde lo vamos a clarificar. Colaborar con autoridades en caso de tener algún acto de soborno y si lo establece la ley o si lo establece su propio reglamento, tienen que aterrizar con la autoridad competente para poder analizar ese caso. Tan es así que lo digo tal cual y no hay nada que esconder esa información pública, que el actual presidente Jimmy Morales implementó ese sistema de gestión a raíz de las situaciones del anterior presidente, por supuesto, y de su hijo, que actualmente están en un proceso que están viviendo. Supervisar a los socios comerciales, también importante, cualquier relación que se tenga la organización con socios comerciales, es importante vigilarlos porque ahí también se desprenden mucho cualquier acto de soborno. Los canales de denuncia, protege al denunciante y controles internos para finalmente llegar a la prevención de los sistemas de gestión. En esencia, esta es la fotografía que pide la parte de ISO 37000. Bien, vamos a ir rápidamente a cada una de esas cláusulas y les voy a dar qué es lo que se espera y cuál es el principal objetivo de cada uno de ellos. Capítulo 4, ¿qué es lo que pretende de este capítulo 4 al capítulo 10, la 37000? Inicio con el capítulo número 4. Lo que pretende es establecer medidas y documentos o una estructura documental dentro de su sistema de gestión para saber cómo vamos o cada persona qué documentos va a tener para poder llevar a cabo sus actividades. Yo dentro de mi sistema de gestión antisoborno, para hacer una transacción, ¿qué es lo que requiero? Para llenar un cheque, ¿qué es lo que requiero? Sí, hasta ese detalle, porque parte de las reglas que establece aquí es que para poder liberar una transacción en ciertas cantidades debe de venir firmado mínimo por 2 personas diferentes en autoridad y responsabilidad, que esos son los que se le llaman típicamente los controles financieros que tiene una organización, ya sea a través de un catálogo oficial de firmas, ya sea a través de las autoridades que tienen identificado claramente quiénes van a hacer esos movimientos monetarios principalmente. Otro de los objetivos del capítulo 4 es que ustedes, a raíz de esa estructura documental, determinen cuáles son los registros oficiales y finalmente cuáles son los alcances que van a operar dentro de ese sistema de gestión. ¿A qué me refiero? Alcances. Ustedes están en una institución pública, o en un sector público, mejor dicho. ¿Qué es lo que van a certificar? ¿Solamente un departamento? ¿Solamente la parte de compras? ¿O toda una organización? Aquí es donde ustedes tienen que determinar cuáles son los alcances, límites y aplicabilidad de esta norma internacional. En este caso, si vemos a nivel autoridad, desde la presidencia de Guatemala, decidieron certificar solamente una institución, que es la parte
legal. Es donde se autorizan entre la parte legal y la parte económica, que es donde autorizan todas las obras que se realizan en ese país, no otras instituciones dentro de ella. Vemos a grandes rasgos los factores que intervienen dentro de mi sistema de gestión. ¿Qué factores me pueden afectar para el soborno? Internamente pueden gestionar. ¿Ustedes creen que a nivel público, que retomo más esa situación que es donde probablemente sucedan más las situaciones y que lo hemos visto aquí, en temas internos, en empleados, creen que se pueda dar la parte de soborno? ¿Creen ustedes que hacer un trámite en gobierno, formarse en la caja 1, tener al conocido y decirle, oye, quiero que me tramites esa licencia para uso de suelo, para uso de un negocio, y te dice, oye, está en el expediente, te toca el 80, vamos en el número 10, oye, ¿lo puedes poner en el número 12? Y hacemos un movimiento, se puede dar ahí. ¿Cuáles son los factores internos que me pueden implicar a ello? Igual, factores externos, negocios que se puedan hacer con proveedores, con contratistas, con aquellos que parten o apoyan a ese proyecto que estoy haciendo, por supuesto. Y han existido muchas notas a nivel nacional, por supuesto aquí en México, de lo que se ha presentado en esas actividades, ¿no? Que no, obviamente no tengo los elementos fijos para poder decir sí, no, sino en el tema público se hace la demanda y están las investigaciones correspondientes. En ese sentido, hay que determinar las cuestiones internas y externas que me pueden afectar a la capacidad de lograr lo que pretende la ISO 37000, mitigar los controles, mitigar los sobornos, controlarlos, asegurarse de que ellos minimicen. Va a ser imposible, créanmelo, como cualquier sistema, llevarlo a un cero. Calidad, no tener errores en mi producto o servicio, va a ser muy difícil. Ambiental, no tener actos que sean un impacto al ambiente, va a ser muy difícil. Los sistemas no están diseñados, ni lo van a estar, créanmelo, a que todo esté a cero. Los sistemas están diseñados para prevenir, analizar, controlar y mitigar y tenerlos bajo un riesgo, como le llaman, bajo. En otras palabras, riesgo residual, saber que yo estoy operando bajo esos riesgos. Y ahí los voy a mantener. Ejemplo, si yo tenía un riesgo que es el 10%, no me sirve. La ley o el reglamento propio de la organización me dice que debo de trabajar bajo 0.5. Haré la lucha para bajar a ese 0.5. Y ahí lo voy a mantener en todos los ámbitos. ¿Qué se tiene que determinar? Las partes interesadas pertinentes. Sigo con el mismo caso con cualquier otra institución. ¿Cuáles son las partes interesadas pertinentes? Bueno, los temas legales, ya sea gobierno o algunas entidades como tal, proveedores de insumo, proveedores de cualquier materia, de algún servicio, esos son los que yo debo de considerar. ¿Y cuáles son sus requisitos relevantes? Bueno, ahí tienen que determinar cuáles son las expectativas que se esperan de cada uno de ellos para poder, en función del sistema de gestión, irlos controlando. Alcance, lo que les decía, cuál es el alcance, los límites y extensiones de ese sistema de gestión antisoborno, cuestiones internas, externas, requerimientos, resultados de evaluar los riesgos y el alcance finalmente lo solicitan como documentado. Que en otras palabras es certificar toda la institución o solamente parte de ella. En la parte de estructura del sistema de gestión, bueno, como ustedes saben, dentro de los sistemas se pretende tener una documentación y esa documentación tiene que ver con armar un sistema de documentos que me permita trabajar en todas las operaciones que yo he determinado. Me voy desde el rango más alto, proceso, subproceso, procedimiento, instructivo, manuales, registros, etc. Eso es lo que pretendemos como tal. Evaluar el riesgo, lo que les refería hace un momento, cómo vamos a trabajar sobre los riesgos, qué es lo que vamos a hacer al respecto de ello. Brincamos a la cláusula número 5. ¿Qué pide en esencia la parte de la cláusula número 5? ¿Qué es la parte de liderazgo y compromiso? Aquí entran varias consideraciones importantes. Número 1, deben existir 3 autoridades dentro de mi sistema de gestión. Número 1, el órgano de gobierno, titulado así por la norma. Número 2, función del cumplimiento. Y número 3, la alta dirección. ¿Cuál es la diferencia en estos 3 papeles? Número 1, el órgano de gobierno. Es aquella autoridad en el cual puede sancionar a toda la o parte de la organización que haga estos actos de soborno.
y literalmente en caso de corra un proceso legal o penal contra ellos. Función del cumplimiento. La función del cumplimiento obligadamente es una autoridad dentro del sistema que reporta directamente al órgano de gobierno cualquier anomalía, entre ellos el desempeño del sistema de gestión. Y la alta dirección es el que tiene la mayor autoridad dentro de la institución. Si me permiten referirlo de la siguiente forma, dentro de la institución el máximo es la alta dirección. Posterior a ello está la función del cumplimiento y el mandamás, si me permiten utilizar ese concepto, es el órgano de gobierno. Es decir, dentro de una organización el director sería la alta dirección, el representante de la dirección como función del cumplimiento y el órgano de gobierno, cualquier autoridad, dícese accionista de la organización para poder llevar a cabo estos procedimientos. Parte de ello, lo que hablábamos, es que ellos tienen la responsabilidad de comunicar la política, los objetivos antisoborno y qué es lo que se espera lograr dentro de ese sistema de gestión. Sin embargo, como lo mencioné ahorita al inicio de la presentación, los principales que están con esa resistencia de poder llevar a cabo estos sistemas de gestión precisamente son la alta dirección. Si ellos no están convencidos de llevar un sistema de gestión, lo dudo mucho que ese sistema tenga éxito. Lo tendrá a los 3 años, a los 5 años seguramente no va a tener ese éxito y seguramente fracasará. Parte de las funciones que refería el órgano rector, alta dirección, bueno, la función del cumplimiento, que son parte de sus actividades: informar, asegurar sobre el desempeño y proporcionar asesoría y orientar al personal. Bien, cláusula 5, dedicada a la alta dirección y a las personas de más alto nivel a estar monitoreando el sistema de gestión como tal. Cláusula número 6, entra el riesgo, lo que hablábamos ahorita. Hay una norma que habla específicamente sobre la metodología de cómo analizar los riesgos, específicamente la ISO 31000. Pueden encontrar mucha información pública al respecto de ello. Lo que pretende de ese riesgo es cómo voy a identificarlos o qué mecanismo voy a tener para identificarlos. Después, cuáles son los mecanismos o los métodos para analizar, evaluar y priorizar mi riesgo o priorizar el tratamiento que le voy a dar a ese riesgo. Es importante que dentro de los sistemas de gestión antisoborno se incluya esta metodología que es la 31000, ya que es una de las metodologías avaladas a nivel internacional para poder llevar a cabo ese análisis de riesgos. Se tienen que definir objetivos, sí, deben tener objetivos que deben de ser coherentes, medibles, considerar factores aplicables, alcanzables, supervisables, comunicables y que realmente se estén actualizando, que tengan una vida, que tengan un ciclo de vida. No podemos tener objetivos de toda la vida y estar en una área de confort. Tienen que estarse actualizando. Donde veo una debilidad en mi sistema, coloco un objetivo y así sucesivamente. Finalizamos con el capítulo número 6. Capítulo número 7. ¿Qué es lo que establece el sistema de gestión en el capítulo número 7? ¿Qué recursos vamos a necesitar? Fue la pregunta que hizo Guatemala. ¿Qué personas y recursos voy a necesitar para poder operar mi sistema de gestión? Que van desde recursos financieros, materiales, humanos. De hecho, fue muy curioso, para todos los sistemas de gestión, o en su mayoría de los cuales me ha tocado, el sistema de gestión lo semejo a una coladera. El sistema de gestión, al implementarse, hay algunos que se caen. ¿Por qué? Porque no les gusta el sistema de gestión. Y es muy curioso porque a los 6 meses me lo encuentro en otra empresa, implementando el sistema de gestión, cualquiera que sea. Es una coladera, porque cuando integras ese sistema, porque es obvio, está la empresa, después integras un sistema de gestión, hay muchos grupos de resistencia. Y curiosamente, en mi experiencia particular, me ha tocado a gente que tiene muchos años en ello. Tiene 20 años en la organización, tiene 30 años y le impones nuevas metodologías, con nuevas tecnologías, con nuevas formas. Ya no te tienes que hacer el ABC hasta la Z, lo puedes hacer directo porque así conviene y es mejor inclusive para el usuario, cliente, etcétera, y se niegan a hacer esas nuevas metodologías. Ese es un factor también que sucede bastante. Entonces aquí en el 7.1 es importante que los sistemas tengan los recursos necesarios, inclusive de autoridad, que deben llevar a cabo para ejecutar ese sistema de gestión. Formación adecuada.
Sí, hay que darle formación a la gente, hay que darle formación en el sentido de lo que trata el sistema antisoborno, cuáles son sus procedimientos, cuáles son sus metodologías para que lo hagan adecuadamente. De hecho, hay un proceso de empleo en el cual el proceso de empleo es cómo las organizaciones determinan la metodología para poder contratar a personal. Y esas contrataciones se tienen que hacer de una forma adecuada y respetuosa, inclusive cumpliendo, aunque ustedes o pareciera muy complicado, los temas de discriminación. Ahí es donde entra un poco lo que se le llama empresa incluyente. Seguramente también lo han escuchado esa palabra. Bien, y dentro de ello, parte de las metodologías para contratar, se establece que en un periodo de tiempo determinado la organización está obligada a decirle lo que debe de cumplir en sus tareas, la política y sobre las consecuencias de acto de soborno. Ustedes seguramente me dirán que es muy fácil para una empresa privada, en caso de que algún empleado cometa un acto de soborno, pues posiblemente poderlo retirar de la organización. Caso diferente a la parte del sector público, que es muy complejo, créanme lo que sí, son procesos muy tardados. Puede entrar inclusive hasta sindicato en esas consideraciones. Voy un poquito más rápido por el tiempo que tengo. La parte de comunicación, deben tener comunicación tanto interna y externa. ¿Cuál es la matriz o cuáles son sus mecanismos de comunicación interna y externa para esos actos de soborno? ¿Cuáles son los protocolos para llevar a cabo? Tiene que ser transparente todos los procesos de comunicación que se lleve. Como les decía, cuando llegaron los vales de ese hotel, bueno, ¿cuál es el proceso de comunicación? Para comunicarlos dentro y fuera para regresar esos vales de hotel por actos de soborno. Te pide que controlen la documentación en todos los sistemas en los cuales ustedes hayan participado o algunos de ustedes se encontrarán con documentación que tiene un código, una revisión, la fecha y que estén llenados. Prácticamente el 7.5 te solicita eso en materia de control de la información, para asegurarse que se estén utilizando los documentos vigentes, inclusive los externos. Y los externos es crucial porque son todos los aspectos legales y regulatorios. Sé que hay bastantes y lo más crítico es implementarlos y llevarlos a cabo. Entramos en la cláusula del 8, que es el corazón de la 37, en el cual habla de cómo vamos a operar un sistema de gestión, cuáles van a ser nuestros controles financieros y nuestros controles no financieros. Y pongo un poco de la debida diligencia que he citado hace un momento. Dentro de esos controles, si yo identifico que una persona, como nos sucedió a nosotros como Global Standard hace algunos años, donde en nuestro ejercicio de auditoría, al finalizar de la auditoría, le dicen a uno de nuestros auditores: señores, les ofrezco este material publicitario que es parte de ello, y le dan una carpeta. Ellos toman la carpeta y al abrirla en ese momento se dan cuenta que es un sobre amarillo rectangular. Ok, no dicen nada. Se lo llevan a su casa. Uno de los auditores me reporta el fin de semana donde hay un sobre amarillo dentro de esa carpeta publicitaria. El auditor tenía muchas preguntas, no sé de qué se trata, no sé de qué es. Mi primer, obviamente, respuesta es lo que ustedes ya seguramente están pensando. Claro, por supuesto, ponlo a contraluz, es evidente que es eso. Requiero que lo regreses, vamos a hacer el comunicado, los análisis, quién fue contigo en el otro equipo auditor, y se regresa a la institución, hacemos el comunicado y ponemos una carta oficial donde cuáles son las consecuencias de hacer esos actos. Y por supuesto, todos los auditores tienen un warning en esta ocasión. ¿Afectó el resultado? Analizamos. Afortunadamente no afectó el resultado de la auditoría porque ya fue al final. Y conste que se llamó "te doy un cariñito", como lo citaban algunas de las palabras que referí hace un momento. Y conste que era para certificar en materia de calidad en ese sentido. Controles financieros y no financieros, muy sencillo. ¿Cuáles son los controles que vamos a tener financieramente cuando se haga? Muy sencillo. Una transacción, un cheque o pago en efectivo. Cuando son transacciones o para cada uno de esos tres que acabo de citar, la norma te establece que diversifiquen las operaciones, que esa transacción pase por más filtros, por más revisiones, para asegurar que no haya actos de soborno. Por supuesto, partiendo del contrato firmado al inicio para saber que si esos 10 pesos que se establecieron se iban a pagar en tiempo y forma, se haga.
Cuando se hacen transacciones con una sola persona y un solo movimiento y el domingo a las 11 de la noche, créamelo que las consecuencias son duras. Mismo caso, cheques. Es muy común que en la parte pública los cheques se paguen y vengan firmados por dos. ¿Son suficientes los controles financieros? Hay que ver si lo son. Y lo que menos se espera y lo que recomiendan los sistemas de gestión antisoborno es que no se utilice efectivo, que por cierto somos uno de los países más fiscalizados, por cierto. Entonces, que no se utilice efectivo. Y en caso de que se tengan los controles adecuados para estar monitoreando esa caja chica, como le llaman, esos montos como tal. Eso se refiere a controles financieros. Controles no financieros son todos aquellos controles que debo tener en la organización para evitar cualquier dádiva, regalo, donación, hospitalidad. Sucede frecuentemente. ¿Qué necesita, arquitecto? Lo invitamos un viaje a Cancún. ¿Qué le parece con 2 personas? Aceléreme el proceso, no sea malo. Se puede dar frecuentemente. No hay un dinero de por medio, pero sí un acto de soborno. Eso es controles no financieros, en cualquiera. ¿Sabe qué, señor Tránsito? Es que venía rápido, es la primera vez, le juro que es la primera vez que vengo rápido en este sector y le saca todas las multas de todo el mes. No es cierto, joven, llévese su multa, ¿no? Y es donde en algunas ocasiones aparece los citados Sor Juana Inés de la Cruz o cualquier otro elemento de personaje histórico de ellos desde ese nivel. Esos son los controles financieros y no financieros que establece la parte antisoborno. La operación es llevarlos a cabo o llevar a cabo mi sistema de gestión. ¿Qué tan efectivo es? Posiblemente no tengamos un sistema que nos arroje la realidad porque pasó algo y no lo detectó mi sistema. Allí es una mejora y va a ser una constante para asegurarme que esos sistemas de gestión a través de esos controles financieros o no estén siendo efectivos. Y por supuesto, a través de ese compromiso, asegurarse que así lo sea. Esos controles financieros y no. Hay un apartado muy particular que me hizo llamar la atención a todo el grupo de auditores ahí en Global Standard, el 8.7, titulado específicamente regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. Ya lo he citado en los ejemplos que he dicho. ¿Se pueden recibir regalos? Sí. Hay una institución en la cual recibe todos los regalos del mundo. Transparente. ¿Saben qué hacen a finales de año? Los ponen a subasta o los rifan entre todo el personal. Si una cantidad, obviamente no estamos hablando de cantidades o situaciones que sean muy grandes. Un regalo, alguien llegó con una tela, alguien, ok, aquí está, no lo recibo yo, lo recibe la autoridad dentro de mi sistema que se encarga de recibir ello. Bajo ciertas consideraciones y rangos. No podemos recibir $1,000,000. Hay ciertas consideraciones. ¿Se reciben regalos? Está bien, dame los vales. Guatemala no lo dijo que no. Por otras instancias sí recibo. Al final del año te entrego el oficio donde se va a hacer anualmente dentro de la fiesta anual, se va a poner eso a rifa y el que se lo gane, adelante. Así que bienvenido. Con ciertas particularidades, no todo por supuesto. Y hay algunas otras que su política es no regalos, no hospitalidades, no viajes. Normalmente cuando digo esto me dicen, oye Diego, pero en su casa se pueden arreglar. Sí, me queda claro, totalmente. Por ahí entra mucho el tema de la cultura de las personas. ¿Hasta qué momento? Fuera de ello lo pueden hacer. Gestión e insuficiencia de controles, aquí es donde finalmente se revisan específicamente las transacciones, proyectos o actividades para asegurarse que el sistema esté operando adecuadamente. Y otro de los temas, el 8.9, habla sobre planteando preocupaciones. ¿Qué significa? Que todos los empleados deben tener los mecanismos anónimos para poder reportar cualquier potencial de acto de soborno, cualquiera, y que realmente no seamos merecedores de alguna despido o de alguna agresión por andar reportando esas situaciones. Desafortunadamente se presenta, créanmelo, muchísimo. No reporto porque tengo miedo y el que se anima, se pone en graves problemas al respecto de ello. Ejemplos, créanmelo, que pudiera dar bastantes. Y una vez que suceda eso, es la parte de investigación. Hay que investigar a profundidad. Aquí es donde entra el tema de debida diligencia, ser justos. Pero el que va a investigar es parte de ello,
estamos mal con los controles que tenemos en el sistema de gestión antisoborno. Esos procesos de investigación tienen que ser justos, tienen que estar apegados a la ley y que finalmente se desahogue la responsabilidad o no de esa persona investigada en un acto de soborno. Créanmelo, creo que, si me lo permiten, en los últimos, no sé si meses o años, hemos despertado un poco en esas actividades. Ya muy tarde, pero lo hemos hecho, sinceramente. Para finalizar, muy rápido, 5 minutos en estos 2 capítulos para cerrar este tema. El capítulo 9 me habla de, una vez en el capítulo 4, de armar toda mi documentación. Capítulo 5, de poner en el sintonía la alta dirección, el órgano de gobierno, los que nos van a regular dentro del sistema. Capítulo 6, análisis de riesgos, objetivos. Capítulo 7, la estructura de mi sistema, la documentación, los procesos de comunicación, de competencia, de formación del personal y todo lo que hemos hablado del 8. Finalmente aquí el capítulo 9 me habla que tengo que hacer análisis en mi sistema de gestión. Y los análisis, si yo puedo analizar, puedo controlar. Y si puedo controlar, puedo mejorar. Esa es la conclusión del capítulo número 9. Si no analizamos, si no tenemos las estadísticas presentes, si no tenemos ese análisis de datos de cuántas investigaciones, cuántos actos potenciales de soborno, dónde se presentan, de qué forma se presentan, finalmente no vamos nosotros a llegar a mucho en esos sistemas de gestión. Y parte de ello también te solicita el tema de llevar a cabo auditorías internas, que son las autoevaluaciones. Hay que poner personal que lleve a cabo auditorías internas para saber el desempeño de su sistema de gestión, con el fin de ver la fotografía de cómo se encuentra su sistema de gestión. ¿Para qué? Para tomar las acciones necesarias, contundentes y se pueda mejorar. Y posteriormente se tiene que hacer una revisión a nivel 3 actores, que es órgano de gobierno, que es el encargado, acuérdense, de poder sancionar o dar bonos en caso de, o beneficiar, o si los pongo en otras palabras, ya sea positiva o negativamente, al personal dentro de ese sistema de gestión. La parte de la revisión del sistema es determinar cómo se encuentra el nivel de madurez de mi sistema de gestión. ¿Va bien? ¿No va bien? Llevo 8 años implementando el antisoborno, me lo refiero porque acabo de salir en el 2016, por supuesto, y he mejorado, o llevo 8 años y sigo con los mismos 100 sobornos detectados al año. Eso es lo que me va a permitir esta revisión por la dirección para poder saber qué situaciones me voy a encontrar dentro de mi sistema, entre esos factores que tengo en pantalla. ¿Cuáles han sido las principales investigaciones? ¿Cómo se han comportado las partes externas, las partes internas, las informaciones, los actos de soborno? ¿Cómo va el siguiente año? También les trajeron el pastel aquí a la instancia de gobierno, o les trajeron otra vez los vales del hotel, o les trajeron el sobrecito amarillo, todavía se presenta. ¿Qué está sucediendo? Ahí son de esos 3 áreas particularmente toman decisiones estratégicas y que también interviene, por supuesto, al órgano rector, que hay que reportarle todo para que finalmente él tome decisiones contundentes para mejorar el sistema a través de la función del cumplimiento, que es una autoridad que tiene que informar a la vez a la alta dirección y al órgano de gobierno para mencionarles cuál es el funcionamiento del mismo. Y el capítulo número 10, si ya analizamos todo mi sistema a través del capítulo número 9, aquí finalmente, en caso de tener hallazgos importantes, y hallazgos me refiero a no conformidades, aquí es donde se tienen que tomar esas no conformidades, con el fin de que vuelva a suceder. ¿Qué significa esto? Tomar acciones para evitar que ya no llegue ese sobre, tomar acciones para evitar que ya no lleguen esos vales, o tomar acciones para que no llegue ese pastel o esa donación. Y evitar, por supuesto, su recurrencia. ¿De acuerdo? Bien, por parte de un servidor es todo. Los invitamos a ver más información de ISO. Hay mucha información pública que les puede servir. Nosotros, como organismo de certificación, nos dedicamos, como le dice su palabra, a certificar sistemas de gestión a nivel internacional. Gracias a todos. Muchas gracias, Diego. La verdad es que sí es un tema bien delicado. Yo tuve la oportunidad de ser auditora por más de 10 años para un organismo de certificación. Y sí sucede, sí, por supuesto que sí sucede, sí te ofrecen muchas cosas y la verdad es que
pues es el compromiso que se tiene uno mismo con el trabajo, ¿no? La verdad es que sí, me hiciste recordar varios momentos de aquella época, ¿no? Que fui yo auditora para un organismo de certificación y bueno, afortunadamente nunca hubo problema, ¿no? En ese sentido, pues se agradece y pues continúa con su trabajo y bueno, es muy interesante.